A nuestro alrededor, en todas partes, hay fuerzas invisibles que lo gobiernan todo. Piensa en la gravedad que nos mantiene pegados al suelo o en el magnetismo que mueve la aguja de una brújula. Pero, ¿cómo podemos llegar a entender, a dominar algo que ni siquiera podemos ver? Pues hoy vamos a meternos de lleno en eso, a deconstruir estas fuerzas con una de las herramientas más potentes de la física. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se puede traducir algo como un empujón o un tirón al lenguaje súper preciso de las matemáticas? Pues la clave está en añadir una pieza de información que es crucial. No se trata solo de cuánta fuerza hay, sino también de hacia dónde está apuntando. Venga, vamos al lío. Primero vamos a conocer nuestra herramienta fundamental, el vector. Después aprenderemos a desmontarlo en piezas más sencillas y al final lo usaremos para resolver un problema real, uno con campos eléctricos invisibles. Para poder analizar fuerzas que son complejas, lo primero que necesitamos es, un lenguaje adecuado para describirlas. Y ese lenguaje es, precisamente, el de los vectores. Entonces, ¿qué es un vector exactamente? Ojo, que no es solo un número. Es un número, sí, lo que llamamos su magnitud o su módulo. Y, lo que es importantísimo, una dirección. A ver, no es lo mismo decir que un coche va a 100 km por hora que decir que va a 100 km por hora hacia el norte. Ese pequeño añadido, la dirección, lo cambia absolutamente todo. Y aquí es donde empieza lo bueno de verdad. Un vector que apunta en un ángulo un poco raro puede ser complicado de manejar en los cálculos. Pero, ¿y si pudiéramos sustituirlo por dos vectores mucho más simples que al combinarse tuvieran exactamente el mismo efecto? El proceso, la verdad, es bastante lógico. Primero, es como si proyectáramos la sombra del vector sobre el eje horizontal y el vertical. Luego, dibujamos esos nuevos vectores, a los que llamaremos componentes, y finalmente tiramos de trigonometría básica para calcular cuánto valen exactamente. Vale, imaginemos este vector. Vamos a llamarlo A. Como vemos, tiene una longitud determinada, esa es su magnitud, y apunta en un ángulo muy concreto. El objetivo es encontrar su equivalente en los ejes X e Y. Lo primerísimo que hacemos es trazar unas proyecciones, o sea, desde la punta de la flecha, dibujamos líneas rectas perpendiculares hasta tocar cada eje. Esto nos marca, por así decirlo, la influencia que tiene el vector en cada una de esas dos direcciones. Y ahora dibujamos dos vectores nuevos, uno que va por el eje X, que es A sub X, y otro por el eje Y, A sub Y. Pues bien, estos dos vectores, que son las componentes rectangulares, son la versión descompuesta de nuestro vector original. Juntos hacen exactamente lo mismo que el vector A por sí solo. Y aquí viene el momento clic. Fijaos bien, si cogemos la componente vertical, la A sub I, y la movemos para que empiece justo donde acaba la horizontal, A sub X, ¡voilá! Forman un triángulo rectángulo perfecto con el vector original. Y esta forma geométrica tan simple es la llave maestra que nos va a permitir resolverlo todo. Como ahora lo que tenemos es un triángulo rectángulo, podemos usar la trigonometría, claro. Un recordatorio rápido. El seno de un ángulo nos relaciona el lado opuesto con la hipotenusa y el coseno relaciona el lado que está pegado, el adyacente, con la hipotenusa. Si aplicamos esto, vemos que la componente vertical, la A sub I, es el cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, para saber su valor, solo tenemos que multiplicar la magnitud del vector original, A, por el seno de ese ángulo. Y del mismo modo, la componente horizontal A sub X es el cateto adyacente, así que su valor será la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. Y ya está. Con esto ya tenemos un método que no falla para convertir cualquier vector, da igual lo raro que parezca, en dos piezas perpendiculares que son muchísimo más fáciles de manejar. Muy bien, ya tenemos la herramienta en la mano. Ahora vamos a lo interesante. Vamos a aplicarla a un problema del mundo real, a una de esas fuerzas invisibles que decíamos al principio. Vamos a hablar del campo eléctrico. A ver, cualquier partícula que tenga carga eléctrica, como un protón, por ejemplo, crea a su alrededor una especie de zona de influencia. Pues eso es un campo eléctrico. Y lo más importante para nosotros, es un campo vectorial, es decir, tiene una fuerza y, por supuesto, una dirección. Por convenio, se dice que las cargas positivas crean campos que empujan hacia afuera y las negativas, campos que tiran hacia adentro. Aquí es donde todo el puzzle encaja. ¿Qué ocurre cuando tenemos varias cargas actuando a la vez sobre un mismo punto? Pues que sus campos se combinan, se suman. Pero claro, como son vectores, no vale con sumar los números. Hay que tener en cuenta sus direcciones. Miremos esta situación.
Tenemos una carga positiva y una negativa, y queremos saber cuál es el campo eléctrico total que se siente en un punto muy concreto, el punto P. La carga positiva crea un campo que se aleja de ella, o sea, que empuja en el punto P, y la carga negativa crea un campo que apunta hacia ella, tirando del punto P. El resultado es que tenemos dos vectores de campo eléctrico, y además son perpendiculares entre sí. Después de hacer los cálculos, resulta que la fuerza del campo positivo en ese punto P es de 12 por 10 elevado a 7 newtons por coulombio. Esta unidad, n partido por c, simplemente nos dice cuánta fuerza ejerce el campo sobre una carga que pongamos ahí. El campo que crea la carga negativa, como está más cerca, es todavía más fuerte, 16 por 10 elevado a 7 newtons por coulombio. Así que ahora tenemos dos fuerzas actuando en ángulo recto, y la gran pregunta es, ¿cuál es su efecto combinado? Y llegamos al momento de la verdad. Ya tenemos las dos piezas del rompecabezas. Ahora solo queda unirlas para encontrar la fuerza resultante, la fuerza final. Igual que antes descompusimos un vector, ahora vamos a hacer justo lo contrario. Tenemos dos componentes, que son nuestros dos campos eléctricos perpendiculares. La suma total, lo que llamamos el vector resultante, no será otra cosa que la hipotenusa del triángulo rectángulo que forman. Y esto es genial, porque una de las reglas más antiguas y famosas de las matemáticas nos da la solución en bandeja. Para encontrar cuánto mide esa hipotenusa, o sea, el campo total, solo necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras. Al aplicar el teorema con los valores de nuestros dos campos, el resultado es rotundo. La fuerza eléctrica total combinada en el punto P tiene una magnitud de 20 por 10 elevado a 7 newtons por coulombio. ¡Lo tenemos! Hemos combinado dos fuerzas invisibles en un único vector final. Hemos partido de una herramienta matemática, la descomposición de vectores, para terminar dominando una fuerza invisible. Y esto nos deja con una pregunta final, una que da que pensar. ¿Cuántos otros problemas complejos, ya sea en ciencia, en economía o incluso en nuestro día a día, podrían resolverse si aprendiéramos a descomponerlos en sus partes más simples? La respuesta, como hemos visto, a veces puede estar justo en encontrar el ángulo correcto.